Muy buenos días chicos de tercero de secundaria. En esta oportunidad vamos a trabajar la segunda fase de la Revolución Francesa y lo tenemos ahí en esta línea de tiempo de color amarillo. Esta segunda fase es conocida como la República, iniciada con el periodo de la Convención y concluye con el periodo del Consulado el 18 de mayo de 1804. Veamos entonces cómo se desarrolló la Primera República Francesa. La convención fue elegida por sufragio universal, aunque solo el 1% de los 7 millones de votantes acudieron a las ánforas. Y ahí se desarrollaron las tendencias políticas siguientes. Al extremo derecho se ubican los girondinos, burgueses procedentes de la región sur-occidental de Francia, denominada la Gironda. Entre sus líderes figuran Paul Barras y el marqués Condorcet. A la izquierda se encontraban los más radicales, llamados jacobinos, representantes de la pequeña burguesía, liderados por los abogados Georges Jacobs Danton y Maximilien de Robespierre. También agrupaba algunos ultrarradicales, como el médico Jean-Paul Marat, quien pretendía una república con representación popular y no solo burguesa. Al centro se encontraba la llanura, que era el grupo mayoritario pero indeciso. Pasaban del apoyo a los girondinos al respaldo de los jacobinos y viceversa. La Convención Nacional gobernó Francia por 3 años, de manera dictatorial. Su primer acto fue cancelar la monarquía y establecer la república. Además de su función principal de redactar una nueva constitución, tuvo que asumir las funciones de gobierno, implantar el orden público y enfrentar la guerra contra los invasores extranjeros como lo eran Austria y Prusia. La Convención Nacional inició sus funciones en septiembre de 1792, en medio de una gran inestabilidad y confusión en Francia. El ejército francés, integrado en su mayoría por las masas populares revolucionarias, o sea, los sans-culottes, que significa en realidad los sin calzones y no hace referencia a la ropa interior, sino que en realidad eran los que no poseían ese short con bobos que utilizaba la nobleza, sino más bien utilizaban pantalones alargados y algo sueltos, que era propio de la gente pobre de las urbes. Tenemos que mencionar que las tropas revolucionarias francesas vencieron al invasor austro-prusiano en la batalla de Valmy. Con la victoria de Valmy comenzó una triple ofensiva patriota. Un primer ejército derrotó a los prusianos e invadió el imperio alemán. Otro se apoderó de las marcas de Niza y Saboya. Y un tercer ejército derrotó a los austriacos, apoderándose de Bélgica en noviembre de 1792. A este periodo le vamos a llamar el predominio girondino. También tenemos que mencionar que los girondinos en la convención ofrecieron su ayuda a los pueblos dominados por el absolutismo y decretaron la abolición de los derechos feudales y la supresión de la nobleza y de los privilegios en los países invadidos. La Convención Nacional juzgó al rey Luis XVI por los cargos de complotar contra la seguridad nacional. Por una pequeña diferencia de votos fue hallado culpable y condenado a muerte. Fue guillotinado el 21 de enero de 1793 y el asesinato del rey trajo ciertas consecuencias. Por ejemplo, la sublevación o rebelión de los campesinos de la región de la Vendée y la formación de la primera coalición contra Francia. ¿Por qué se forma esta coalición de monarquías? Fácil, chicos, porque los otros reyes europeos tenían temor de que la revolución se extienda por otras partes del territorio europeo y querían aplastarla de una vez y de manera definitiva. Entonces, esta primera coalición contra la Francia revolucionaria va a estar compuesta por Inglaterra, Austria, Prusia, Rusia, Holanda y España. El doctor Marat, líder radical, a través de su periódico El Amigo del Pueblo, denunciaba a los enemigos de la revolución, los cuales eran arrestados y conducidos al tribunal revolucionario o simplemente linchados por la multitud enardecida.
La burguesía radical se especializó en azuzar a las masas sedientas de justicia contra sus propios opositores. Pero Marat pagará con su vida por estos hechos, pues fue asesinado por Carlota Corday, una joven cortesana de filiación girondina. Ante la crisis interna, los sectores realistas, en alianza con la población campesina, lograron alzarse contra el republicanismo en 1793. Y ante la generación de estas revueltas, la convención dirigida por Robespierre, a través del Comité de Salvación Pública, aprobó un programa para reprimir toda oposición. Se le conoció como el régimen del terror. Duró desde septiembre de 1793 hasta julio de 1794. Era básicamente el predominio de los jacobinos, de la burguesía radical. Mucha gente considerada opositora, entre nobles, girondinos, curas refractarios, fue llevada a la guillotina. Entre las víctimas del terror se encontraba María Antonieta, viuda de Luis XVI, Madame Roland, personaje cercano a la realeza, e incluso el famoso químico Antoine Laurent de Lavoisier. Fue condenado a muerte por su supuesta vinculación con el cobro de impuestos, aunque realmente su muerte está más relacionada a una teoría que él tenía. Según cifras, entre los meses de junio y julio murieron más de 1.500 personas y durante todo el régimen 24.000, una cifra bastante elevada. Otros acontecimientos de este periodo también estaban relacionados con el aspecto religioso. Por ejemplo, se implantó el deísmo, que era la creencia o existencia en un dios, pero sin una afiliación a alguna religión. También, por ejemplo, se reforzó la idea del Estado laico, un Estado político que estaba totalmente separado de la Iglesia. Se estableció el calendario revolucionario, dejando de lado pues los meses que nosotros conocemos como enero, febrero, marzo, abril, etcétera, por calendarios relacionados a actividades agrícolas como también algunos acontecimientos climáticos o estaciones. Así teníamos, por ejemplo, el mes de Brumario, el mes de Termidor, el mes de Vendimiario, entre otros. Ahora, también tenemos que mencionar un año clave que es el año 1794. George Jacobs Danton, aliado de Robespierre al frente de los jacobinos, consideraba que el régimen del terror ya había alcanzado sus objetivos y debía culminar. Pero Robespierre se había radicalizado, tanto que impuso el culto a la diosa razón y se decía a sí mismo el incorruptible. Acusó a Danton de traición y lo envió a la guillotina. Por 100 días, Robespierre ejerció un gobierno dictatorial que denominó la República de la Virtud, hasta que en julio de 1794 se produjo un golpe de Estado que provocó la instauración en el poder de la alta burguesía, o sea, de los girondinos. A este hecho se le conoce como la reacción termidoriana. ¿Por qué se le llama así? Porque se dio en el mes de Termidor. También algunos libros lo consideran como el terror blanco, en contraposición al terror rojo de Robespierre. Robespierre y sus seguidores fueron apresados y posteriormente guillotinados, como vemos en imágenes. A la muerte de Robespierre el 28 de julio de 1794, el ejército revolucionario logró vencer a la primera coalición y a los campesinos de la Vendée. Los diputados que sobrevivieron tuvieron por lema guerra al terrorismo y al realismo. En síntesis, este lema significaba que estaban en contra de las ideas jacobinas, como también en contra de la monarquía absolutista. Se aprueba una constitución moderada, la del año 1795, que exasperó aún más a los jacobinos y a los realistas. Estos últimos intentaron derrocar por la fuerza a la convención, pero fueron vencidos por las tropas del gobierno al mando del joven general Napoleón Bonaparte el 5 de octubre de 1795, o para el calendario revolucionario el 13 de Vendimiario.
Es así como, de alguna manera, el directorio aprovechó la política de la Gran Nación, un programa de carácter expansionista, empezando por el control de las posesiones austriacas. Los ejércitos franceses, a cargo del joven general Napoleón Bonaparte, obligaba a Austria a firmar el Tratado de Campo Formio en 1797. Con este tratado, Francia controlaría los Países Bajos y Lombardía, manteniéndose las fronteras del Rin. A pesar de las victorias francesas sobre Austria, Inglaterra pasaría a protagonizar luchas contra los franceses. La burguesía francesa buscaba controlar y acabar con el predominio comercial de Inglaterra en Egipto. Es así como se forma la campaña militar hacia Egipto. En un momento en el que el gobierno francés se declara en quiebra, es cuando se produce la batalla de las pirámides, con la victoria de Francia. Sin embargo, la flota francesa fue destruida por la flota inglesa, dirigida por Horacio Nelson. Estas campañas en África también fueron dirigidas por Napoleón Bonaparte, quien ante la derrota en Egipto decide retornar clandestinamente a Francia. De forma paralela, se logra formar la segunda coalición que quería enfrentar a la Francia revolucionaria y estaba compuesta por Gran Bretaña, Rusia, Austria, Turquía, Nápoles y Sicilia. Ante la crisis del directorio, la alta burguesía pacta con Napoleón, quien ante la crisis se había convertido en una figura desarrollante para la población. Bonaparte, aprovechando su fama, dio un autogolpe de Estado, conocido tradicionalmente con el nombre del 18 de Brumario del año 9, o conocido como el 9 de noviembre de 1799. Y con ello el directorio es reemplazado por el consulado, en donde Napoleón será uno de sus primeros miembros. Muy bien chicos, eso ha sido todo por hoy. Por favor no olviden revisar el sistema Cubicol, que estoy agregando algunos otros enlaces de interés. Cuídense mucho y hasta una próxima oportunidad.